Esa mirada suya me desarmó. Me dio ganas de volver a la cárcel solo para olvidar la libertad que ella representaba. No sé qué era más peligroso, el pasado que intentaba dejar atrás o el futuro que ella me ofrecía. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que representa la ley fuera la única que te hiciera querer romper todas las reglas? La carretera polvorienta del norte de México parecía temblar bajo el calor incandescente del sol de mediodía. Para Miguel, un trailero solitario con un pasado que pesaba más que cualquier carga, cada kilómetro era un paso doloroso hacia la redención. Había salido de prisión hacía poco, un hombre inocente condenado por un crimen que no cometió, y ahora lo único que lo movía era el deseo de cuidar a su madre enferma. Su travesía era más que física, era una búsqueda de una segunda oportunidad, un camino de penitencia que lo obligaba a aislarse y a mantenerse a la defensiva. El camión era su refugio, una fortaleza de metal que lo separaba del mundo, un mundo que sentía siempre dispuesto a castigarlo de nuevo. El aire, pesado y seco, era un reflejo de su alma, un lugar árido donde la esperanza era una flor que él luchaba por hacer florecer. La monotonía del desierto se vio brutalmente interrumpida por la figura imponente de una patrullera de la Guardia Nacional. Estaba parada a la orilla de la carretera, su patrulla estacionada de tal forma que bloqueaba el acotamiento. A Miguel se le heló la sangre. La presencia de la autoridad era como un detonante, desatando una serie de recuerdos amargos y un miedo visceral a ser confrontado de nuevo. La patrullera, Carmen, era una visión impresionante. Su uniforme impecable contrastaba con el paisaje decadente, y su postura recta exudaba poder y peligro. Era alta, esbelta, y sus ojos, escondidos detrás de lentes oscuros, parecían perforar el alma de Miguel. Él trató de parecer indiferente, pero cada músculo de su cuerpo se tensó, preparado para lo peor. El aire entre ellos se volvió denso, pesado, una mezcla de polvo y tensión. Carmen no dijo ni una palabra, solo lo observó acercarse y estacionar el camión frente a la bomba de gasolina. Miguel bajó, las manos callosas temblando ligeramente. Intentó concentrarse en llenar el tanque, pero la presencia de ella era un imán, una fuerza magnética que lo jalaba al borde de un precipicio. Sintió el sudor correrle por la nuca, pero sus ojos, cansados y atentos, no se apartaban de ella. La patrullera, con un movimiento casi felino, se acercó, y el olor de su perfume, una mezcla de vainilla y algo que él no podía identificar, flotó en el aire. Era un olor seductor, peligroso, que lo atraía y lo alejaba al mismo tiempo. Era una provocación, y él sabía que ella estaba poniendo a prueba sus límites, viendo hasta dónde aguantaría antes de ceder. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era ronca y llena de autoridad. «¿Qué traes de carga, trailero?», preguntó, pero el tono no era de curiosidad, era una acusación. Él tragó en seco, tratando de encontrar su voz. «Mercancía seca», respondió, su voz grave y controlada. «Una carga de frutas y verduras para la capital». Ella se inclinó, y la proximidad de su cuerpo era casi insoportable. Sus ojos, de un verde profundo y misterioso, lo miraron fijamente, sin los lentes oscuros. Él vio un fuego en ellos, algo que iba más allá de la simple autoridad. Era deseo, curiosidad. No lo sabía, pero la ambigüedad la hacía aún más peligrosa. La conversación continuó, y Carmen se adentró en un juego del gato y el ratón, haciendo preguntas que parecían inocentes, pero que estaban diseñadas para desestabilizarlo. «¿Tu carga es pesada?», preguntó con una sonrisa de lado, «y te ves como si la llevaras solo». La ambigüedad de sus palabras lo hizo dudar si se refería al camión o a su alma. Él trató de mantener la calma, pero con cada pregunta, con cada mirada, la tensión entre ellos aumentaba. Sintió la atracción peligrosa, la atracción de un hombre que pasó años en la cárcel por una mujer que representaba la libertad y el poder.
y a cada segundo se encontraba luchando para no ceder, para no entregarse a algo que podría costarle todo. Ella se alejó, pero no antes de dejar un rastro de perfume y peligro. Caminó lentamente alrededor del camión, sus pasos firmes y decididos, como si estuviera evaluando la mercancía, no la máquina. Él la observó por el espejo retrovisor, su silueta elegante y peligrosa contra el sol. Se detuvo en la parte trasera y a él se le erizó la piel. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sabía? La incertidumbre era un veneno que se esparcía por sus venas y sintió la necesidad de irse de ahí, de huir de ese lugar, de esa mujer, del peligro que ella representaba. Pero estaba atrapado, un animal acorralado, esperando una sentencia que no sabía si sería de muerte o de salvación. Ella volvió a la ventanilla y la expresión de su rostro era indescifrable. «Tienes un problema con la llanta trasera, trailero», dijo, la voz llena de una dulzura que él no había oído antes. «Puedo ayudarte». La oferta sonó como una invitación, pero también como una trampa. Él miró la llanta, que parecía perfectamente normal. La mentira de ella era descarada y se preguntó cuál era su juego. ¿Qué quería de él? La incertidumbre era un tormento y la atracción peligrosa se mezclaba con el miedo. Sabía que decir que sí sería un riesgo, pero decir que no podría ser aún peor. Se vio en un dilema, entre la redención que buscaba y la atracción que sentía. Era un juego de azar, y se sintió tentado a jugar. El motor del camión parecía protestar, pero él sabía que era solo su imaginación. Carmen se alejó, pero no antes de dejar un rastro de perfume y peligro. Ella caminó lentamente alrededor del camión, sus pasos firmes y decididos, como si estuviera evaluando la mercancía, no la máquina. Él la observó por el espejo retrovisor, su silueta elegante y peligrosa contra el sol. Se detuvo en la parte trasera y a él se le erizó la piel. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sabía? La incertidumbre era un veneno que se esparcía por sus venas y sintió la necesidad de irse de ahí, de huir de ese lugar, de esa mujer, del peligro que ella representaba. El motor del camión parecía protestar, pero él sabía que era solo su imaginación. Carmen se alejó, pero no antes de dejar un rastro de perfume y peligro. Ella caminó lentamente alrededor del camión, sus pasos firmes y decididos, como si estuviera evaluando la mercancía, no la máquina. Él la observó por el espejo retrovisor, su silueta elegante y peligrosa contra el sol. Se detuvo en la parte trasera y a él se le erizó la piel. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sabía? La incertidumbre era un veneno que se esparcía por sus venas y sintió la necesidad de irse de ahí, de huir de ese lugar, de esa mujer, del peligro que ella representaba. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte de la jornada. Y cuéntame, ¿de dónde nos ves? Me encantaría saber de qué rincón del mundo nos acompañas. Órale. El aire en la cabina del camión parecía haberse vuelto más denso, asfixiante. Miguel, con el corazón aún acelerado por la tensión del encuentro con Carmen, encendió el motor y se alejó de la gasolinera, dejando que la figura de la policía se convirtiera en un punto distante en el retrovisor. El miedo se mezcló con una atracción confusa, una sensación que no había sentido en mucho tiempo y que lo asustaba. Era un recordatorio del hombre que alguna vez fue, antes de que la prisión lo transformara en alguien escéptico y desconfiado. La carretera, antes una vía de escape, ahora parecía un campo minado, cada kilómetro una decisión, cada decisión un riesgo. El pasado, con sus cicatrices y traumas, parecía haberse materializado en la forma de una mujer en uniforme, dispuesta a poner a prueba su cordura y su fuerza de voluntad. Su jornada era solitaria, y el peso de su inocencia era una carga que solo él podía llevar. La esperanza de un nuevo comienzo parecía cada vez más distante, un espejismo en el desierto que se extendía ante él.
Miguel tenía 29 años, pero sus ojos mostraban la madurez de un hombre que ya había vivido 3 vidas. La primera, la de un chavo ambicioso, con el sueño de ser dueño de una gran flotilla de camiones. La segunda, la del prisionero, un número entre miles, privado de libertad y de su propia identidad. Y la tercera, la de ahora, la del trailero solitario, que se aferraba a cada centavo para mantener a su madre, la única persona que nunca dudó de su inocencia. Su único objetivo era la sanación de ella, la certeza de que todo su sacrificio no sería en vano. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran profundidad, y su reticencia era una forma de protección, una barrera contra el mundo que lo había traicionado. Su vida era una lucha diaria contra la tentación, una batalla interna entre el hombre que era y el hombre que necesitaba ser. La cabina del camión era su mundo, un espacio pequeño y apretado, pero que ofrecía la libertad que no tenía fuera de ella. Las paredes de metal eran su escudo contra el juicio ajeno. Los objetos personales eran pocos: una foto de su madre, con el rostro avejentado, pero los ojos llenos de esperanza, un rosario colgado del espejo retrovisor, un recordatorio de la fe que intentaba rescatar, y un mapa descolorido con las rutas que ya había recorrido y las que aún necesitaba seguir. El olor a diésel y café era el perfume de su existencia, un aroma que lo conectaba a la carretera y le recordaba su propósito. Vivía de forma minimalista, con lo mínimo necesario para sobrevivir, porque el exceso le recordaba lo que había perdido. No quería nada más que lo esencial. El pasado de Miguel era una cicatriz que llevaba en el pecho, el crimen que no cometió. El robo de una carga de electrónicos de alto valor había sido planeado por un grupo de criminales que usaban a traileros inocentes como fachada. Lo incriminaron, y él, sin dinero para un buen abogado y sin la credibilidad que su reputación ya no tenía, fue condenado. La prisión le enseñó a ser desconfiado, a no confiar en nadie, a luchar por cada migaja de dignidad. Sabía que en cualquier momento podría ser traicionado de nuevo, y por eso vivía en constante estado de alerta. Su libertad era frágil, un hilo tenue que temía que se rompiera en cualquier momento. Su búsqueda de redención no era solo una cuestión de honor, sino de supervivencia. Necesitaba demostrarse a sí mismo y a su madre que no era el hombre en el que el sistema lo había transformado. Quería ser digno del amor y el sacrificio que ella hacía por él. Pero con cada kilómetro, con cada persona que encontraba, el miedo de que lo vieran solo como un ex convicto lo consumía. El cocinero de la gasolinera, que lo observaba a la distancia, representaba la voz de la razón, la desconfianza ajena que le recordaba su posición en la sociedad. Su mirada era un recordatorio de cuán frágil era su situación. La atracción por Carmen era su mayor dilema. Sabía que ella era peligrosa, que su seducción era una táctica para manipular, pero no podía evitar la atracción. Ella era una fuerza de la naturaleza, una tormenta en medio del desierto. Se sentía como un barco en alta mar, luchando para no ser arrastrado por la corriente. Su redención, su promesa a sí mismo, estaba siendo puesta a prueba. Con cada pensamiento sobre ella, sentía que su determinación flaqueaba. Era la batalla entre el deseo y la razón, entre el hombre que era y el hombre que necesitaba ser. Detuvo el camión en un pequeño tramo de la carretera, donde la sombra de un pequeño mezquite ofrecía un alivio momentáneo del sol. Salió y se sentó a la orilla de la carretera, observando el paisaje árido y las montañas a lo lejos. Era un momento de soledad, un momento de introspección. Pensó en su madre, en su rostro avejentado y en su promesa de que volvería a ella. El pensamiento de ella le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Era un hombre con un propósito y no podía darse el lujo de desviarse de su camino.
Necesitaba ser fuerte, y la única forma de serlo era resistir la tentación. Su vida era un juego de ajedrez, y Carmen, él lo sabía, era una jugadora experimentada. Ella había hecho el primer movimiento, y él necesitaba pensar cuidadosamente en el siguiente. No podía darse el lujo de cometer un error. Su vida, su libertad, su redención, todo dependía de su próxima jugada. Era un hombre roto, pero que aún tenía la esperanza de reconstruirse. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. La escena terminó con Miguel mirando al horizonte, el sol poniéndose y pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era un espectáculo de belleza y melancolía, un reflejo de su propia alma. Sabía que el sol saldría de nuevo, pero no sabía si él estaría ahí para verlo. Su jornada apenas estaba comenzando y cada día se sentía más cerca de su redención, pero también más cerca del peligro. Era un hombre en busca de una segunda oportunidad y la carretera, lo sabía, era su único camino. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta jornada. Y dime, ¿qué crees que Miguel debería hacer? ¿Enfrentar el peligro o huir de él? Deja tu opinión en los comentarios. La carretera que Miguel recorría, antes un símbolo de libertad, se convirtió en un laberinto de incertidumbres. Conducía con cautela, pero la figura de Carmen, con su promesa de ayuda y su sonrisa maliciosa, flotaba en su mente. Sabía que la oferta de ella era una trampa, pero la curiosidad y la atracción eran un veneno lento al que no podía resistirse. Se preguntaba cuál era el juego de ella, cuál era la verdadera razón detrás de su insistencia. El calor del desierto, antes una incomodidad, ahora parecía un reflejo del fuego que ardía en su pecho, un deseo de entregarse a la tentación, de liberarse de la carga de la redención. Necesitaba decidir si continuaría en su camino recto, arriesgando empeorar la situación, o si la aceptaría, tal vez cayendo en una trampa, pero también saciando su curiosidad y la atracción que sentía por ella. Miguel decidió parar en un pequeño comedor de carretera, la única estructura, además, de la gasolinera por muchos kilómetros. Estacionó el camión, el corazón aún latiendo fuerte. Sintió la necesidad de alejarse de ese lugar, pero el hambre y la sed, un reflejo de su estado emocional, lo obligaron a parar. Al entrar, fue recibido por un cocinero de mediana edad, con un delantal sucio y una mirada cansada, pero que parecía haber visto la vida pasar por esa ventana. El cocinero, sin decir una palabra, señaló un banco en la barra y sirvió un vaso de agua fría. Miguel se sentó, observando la calle por la ventana, el polvo que se levantaba y el sol que seguía quemando. Se sintió extrañamente vulnerable, como si su historia estuviera escrita en su rostro. El cocinero, sin ninguna ceremonia, le puso un plato de comida enfrente, un gesto de cariño que lo desarmó. Mientras comía, Miguel sintió la presencia del cocinero. Lo miró, y el cocinero, con los ojos fijos en la carretera, habló. «Esa patrullera», empezó, la voz ronca y baja, «es una víbora. Tiene fama de ser una cobra. Usa su belleza para manipular a la gente, para probar sus límites». Miguel sintió un escalofrío. Era la confirmación de su mayor miedo. «Tiene fama de que le gustan los juegos», continuó el cocinero. «Y su juego no tiene reglas. Ya la he visto arruinar la vida de hombres por pura diversión». La comida en su plato perdió el sabor. La voz del cocinero era la voz de la razón, la voz que necesitaba oír. La atracción que sentía por Carmen era una atracción hacia la autodestrucción, un deseo de volver al camino que lo llevó a la cárcel. Miguel, sin embargo, no pudo ignorar el deseo de saber más. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, su voz baja y llena de angustia. El cocinero se giró, los ojos llenos de una sabiduría cansada. «No sé lo que quiere de ti, pero sé lo que quiere en general.
Quiere divertirse, no le importa la ley, le importa el juego, y tú, trailero, eres su nuevo juguete. La frase resonó en la mente de Miguel. Se sintió humillado, usado, pero al mismo tiempo sintió una nueva determinación. No sería el juguete de nadie, jugaría el juego de ella, pero con sus propias reglas. Le demostraría que no era solo un ex convicto, sino un hombre que estaba luchando por su vida, por su redención. Salió del comedor, sintiéndose más fuerte, más determinado. Miró el camión, su refugio y su carga. Decidió que no huiría. Enfrentaría a Carmen. Iría a la misma gasolinera donde ella lo había confrontado. Le mostraría que no tenía miedo, que estaba listo para lo que viniera. Encendió el motor y regresó a la carretera, el corazón latiendo fuerte, pero ahora con una nueva energía. La monotonía del paisaje no lo molestaba más. La carretera era su campo de batalla y estaba listo para luchar. La tarde pasó lentamente, el sol poniéndose y pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Cuando Miguel finalmente llegó a la gasolinera, la figura de Carmen todavía estaba ahí, parada a la sombra de un toldo. Parecía esperarlo. La tensión entre ellos era como una cuerda tensa a punto de romperse. Miguel estacionó el camión, el corazón latiendo fuerte. Bajó, sintiendo el aire caliente y el olor a gasolina. Se sintió como un gladiador en una arena, listo para enfrentar a su enemigo. Carmen se acercó, una sonrisa maliciosa en su rostro. «Sabía que volverías», dijo, la voz llena de triunfo. «Parece que tienes problemas con el camión». La mentira descarada la hizo parecer aún más peligrosa. Miguel no dijo una palabra, solo la miró a los ojos, con una determinación que la sorprendió. Ella se acercó más. Su proximidad era casi amenazante. Su belleza, que antes lo intimidaba, ahora parecía frágil, un disfraz para su naturaleza depredadora. «¿Qué quieres de mí, Carmen?», preguntó, su voz baja pero llena de autoridad. Ella se rió, un sonido seco y sin humor. «Quiero la verdad, trailero. Quiero saber qué escondes». Él sintió una nueva ola de rabia. «No escondo nada. Soy un hombre honesto que está tratando de reconstruir su vida». La frase parecía patética, incluso para él. Ella se rió de nuevo. «Los hombres honestos no tienen la mirada que tienes, trailero. La mirada de un hombre que ya estuvo en el infierno». La tensión se transformó en una lucha de poder. Carmen intentó manipularlo con su sensualidad, pero él se resistió, aferrándose a su dignidad. La enfrentó, y con cada pregunta, con cada provocación, se sentía más fuerte. Ya no era la víctima, sino el oponente. El juego de ella, lo sabía, era sobre el poder, y él estaba decidido a no darle ninguno. ¿Tú podrías tomar la decisión correcta en una situación así? La noche cayó, pero la tensión entre Miguel y Carmen no disminuyó. El calor del día fue reemplazado por el frío del desierto, pero la energía que emanaba de ellos calentaba el aire. El juego del gato y el ratón, que había comenzado con una simple parada en la carretera, ahora había evolucionado a una batalla de voluntades. Miguel, que antes estaba a la defensiva, ahora estaba al ataque. Ya no le tenía miedo, sino una fascinación peligrosa. Quería entender a la mujer detrás del uniforme, la razón detrás de su crueldad. Se sentía como un hombre caminando hacia una hoguera, sabiendo que podría quemarse, pero incapaz de resistir el calor. Carmen, por su parte, estaba sorprendida por la resiliencia de Miguel. Estaba acostumbrada a quebrar a los hombres, a hacerlos rendirse a su encanto o a su autoridad. Pero Miguel era diferente, tenía una fuerza silenciosa, una dignidad que la intrigaba, que escondía, que protegía. Ya no le importaba el juego, sino el hombre. Quería ver su alma, desentrañar sus secretos. El deseo de ella ya no era de poder, sino de conocimiento. Quería saber quién era realmente. La noche parecía haberse detenido en el tiempo, y el silencio del desierto era roto solo por el sonido de sus respiraciones. Miguel,
Con los ojos fijos en los de ella, tomó la decisión de abrirse. Ya no aguantaba el juego. Estaba cansado de mentir, de esconderse. Necesitaba claridad. «No escondo nada, Carmen», dijo, su voz baja y llena de emoción. «Soy un hombre que acaba de salir de la cárcel. Fui condenado por un crimen que no cometí. Soy inocente». La frase resonó en el silencio del desierto, una confesión que no había hecho a nadie. Se sintió vulnerable, expuesto, pero también aliviado. Era su último recurso, su última jugada. La reacción de Carmen lo sorprendió. No se rió, ni lo miró con desdén. En cambio, su expresión cambió. La malicia en su rostro fue reemplazada por una sorpresa genuina, y luego por algo que él no podía identificar. ¿Era rabia? ¿Frustración? Ella se alejó, las manos en las caderas. «¿Eres inocente?», preguntó, la voz llena de una incredulidad que él no esperaba. Él asintió, sintiendo el peso de su historia. «Lo soy», dijo con la voz quebrada. «Fui usado, incriminado. Lo perdí todo por un crimen que no cometí». La revelación fue como un detonante. Carmen se acercó, pero esta vez su proximidad no era amenazante. Era intensa, llena de emoción. «Te usaron, ¿verdad?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. «Usan a los traileros inocentes para transportar drogas. Los incriminan cuando la carga es descubierta y los liberan si la carga llega a su destino». La frase lo tomó por sorpresa y él la miró confundido. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. Ella se rió, un sonido sin humor, y él vio la rabia en sus ojos, una furia silenciosa que la consumía. «Soy una policía, Miguel», dijo, la voz llena de amargura. «Ellos son la razón por la que estoy aquí. Soy una policía en una misión de rescate. Estoy investigando a ese grupo, y estoy harta de ver a hombres inocentes ser usados por ellos». La revelación la dejó vulnerable. El uniforme, que antes era una armadura, ahora parecía una carga. Era una mujer en una misión, y su actitud agresiva era un disfraz para su frustración y rabia. «No soy una villana, Miguel», dijo, la voz llena de desesperación. «Soy la única que puede ayudarte». La escena fue tomada por una nueva ola de emoción. El suspenso ya no era sobre el deseo, sino sobre la rabia. Carmen estaba furiosa, con la corrupción que la rodeaba, con el sistema que protegía a los criminales e incriminaba a los inocentes. Veía en Miguel su única esperanza de justicia. Él era la prueba de que su misión era la correcta. Él era su redención. El aire entre ellos estaba cargado, pero ahora la tensión era de una sociedad, no de una lucha. Miguel, que antes estaba a la defensiva, ahora estaba al ataque. Ya no le tenía miedo, sino una fascinación peligrosa. Quería entender a la mujer detrás del uniforme, la razón detrás de su crueldad. Se sentía como un hombre caminando hacia una hoguera, sabiendo que podría quemarse, pero incapaz de resistir el calor. El juego del gato y el ratón, que había comenzado con una simple parada en la carretera, ahora había evolucionado a una batalla de voluntades. Miguel, que antes estaba a la defensiva, ahora estaba al ataque. Ya no le tenía miedo, sino una fascinación peligrosa. Quería entender a la mujer detrás del uniforme, la razón detrás de su crueldad. Se sentía como un hombre caminando hacia una hoguera, sabiendo que podría quemarse, pero incapaz de resistir el calor. La confesión de Carmen fue como una explosión, destruyendo la tensión sexual y revelando la verdadera naturaleza del conflicto. El fuego en sus ojos no era de deseo, sino de rabia y frustración con el sistema corrupto. No era una villana, sino una aliada, una mujer que arriesgaba la vida para hacer justicia. Miguel, que antes estaba a la defensiva, ahora veía en ella una socia, una persona que entendía su dolor y su lucha. La atracción entre ellos, que antes era peligrosa y confusa, ahora era de respeto y admiración. Ya no era la víctima en un juego, sino un jugador en una misión.
Y su redención ya no era una jornada solitaria, sino una lucha compartida. La noche avanzó, y los dos se quedaron sentados en silencio. El sonido de los camiones pasando era el único ruido que rompía el silencio. Hablaron, y Carmen le explicó el plan. Se había disfrazado como una policía corrupta, usando su reputación para acercarse a traileros inocentes y usarlos como carnada para atrapar a los criminales. Sabía que era un plan arriesgado, pero era la única forma de atrapar al grupo. Miguel, que antes era escéptico y desconfiado, sintió una nueva esperanza. Ya no estaba solo en su lucha. La decisión de Miguel fue instantánea. No dudó, no pensó en su madre, en su futuro, en su seguridad. Vio en ella una aliada, una socia de crimen, y sabía que juntos podrían marcar la diferencia. Su redención ya no era sobre sí mismo, sino sobre la justicia. No estaba luchando por su inocencia, sino por la inocencia de otros hombres. Ya no estaba huyendo, sino enfrentando. Era un hombre en una misión y no le importaban los riesgos. La noche terminó con una nueva sociedad. Carmen y Miguel se convirtieron en un equipo y la carretera que antes era un símbolo de soledad, ahora era un símbolo de esperanza. Su jornada, que antes era sobre la redención de un hombre, ahora era sobre la redención de una causa. La atracción peligrosa se transformó en una amistad profunda y el juego del gato y el ratón se transformó en una batalla por la justicia. Y él, un hombre roto, se sintió más fuerte que nunca. La historia de Miguel y Carmen nos enseña que la redención no es un camino fácil. Está lleno de obstáculos, de tentaciones, de peligros, pero también nos enseña que la confianza se gana y que el juicio superficial puede ser engañoso. La verdadera fuerza no es la ausencia de tentación, sino la capacidad de superarla. Y el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias.